Bueno, David, vamos a hablar de una vieja conocida de mi cartera, la cual ya no tengo, porque se puso muy cara y la vendí para comprar otras cosas. Vaya. Pero en su día tuve a Rheinmetall, el gran gigante de la industria de defensa alemana, que con esto de la guerra de Ucrania ha multiplicado por 8 su capitalización bursátil. Así es, según ha informado The Wall Street Journal, Rheinmetall estará en condiciones de producir hasta 1,5 millones de proyectiles de artillería de 155 milímetros al año. Es una cifra que supera la capacidad conjunta actual de la industria de defensa de Estados Unidos. Hasta hace pocos años, la producción europea de munición pesada estaba muy por detrás de la estadounidense, tanto en volumen como en capacidad de escalado. Claro, y si se suman los esfuerzos del conjunto de la Unión Europea, el Reino Unido y Ucrania, pues la producción anual de proyectiles de 155 milímetros, que recordemos es el estándar para la artillería occidental, pues podría situarse entre 2,8 y 3 millones de unidades anuales, lo que antes era una estructura pensada para conflictos limitados, operaciones exteriores y misiones de baja intensidad, pues ahora se ha transformado en una economía de guerra industrial, orientada a sostener conflictos prolongados de alta intensidad como el de Ucrania. Por cierto, David, te quiero dar un dato. Mira, que esto no lo habíamos preparado, pero lo leí el otro día. Estamos hablando de 3 millones al año entre todos estos países, ¿vale? Solo Reino Unido, en la Primera Guerra Mundial, hacía 51 millones de proyectiles al año. Para que veas, ¿eh? Lo que era la Primera Guerra Mundial. Es verdad que, obviamente, la eficacia de esos proyectiles era mucho menor porque apenas existía la precisión. Pero ahora, bueno, para que veas un poco la diferencia. Pues con todo esto vemos que Europa está reconstruyendo capacidades que había desmantelado tras la Guerra Fría e intentando reducir, por supuesto, su dependencia de Estados Unidos, incluso dentro del marco de la OTAN. Sin embargo, Europa aún sigue muy por detrás en otros pilares estratégicos claves. Si quieres los vamos comentando. ¿Cuáles son esos pilares estratégicos? Pues mira, en primer lugar tenemos la proyección global de fuerza, es decir, las bases. Que Estados Unidos ya sabéis que tiene, no sé si son más de 700 o casi 800 bases, ¿no? Sí, por ahí, distribuidas por el mundo. Logística, bueno, transporte, todo esto. Por supuesto también capacidad aérea integrada, reabastecimiento, transporte pesado, mando unificado. También sistemas de vigilancia, sistemas de inteligencia, satélites. Una cosa importantísima, recordemos que al principio le vino muy bien a Ucrania toda esta inteligencia estadounidense para descubrir antes que su enemigo por dónde venían las columnas rusas. Y recordemos que el otro día dijo Macron que 2/3 de la inteligencia que recibe Ucrania provienen ya de fuentes francesas y no estadounidenses. También tenemos la producción de misiles de largo alcance, que también ha sido Estados Unidos, ¿no?, quien ha suplido a Ucrania. Sistemas avanzados de defensa antimisil, dominio tecnológico en sensores y guerra electrónica, y también capacidad naval, ¿vale? O sea, portaaviones, ¿cuántos tiene? ¿11? ¿Puede ser? Sí, 11 en activo, lo que pasa que no todos están en misión, algunos están, más o menos suelen estar 4 desplegados, un par de ellos en reserva y el resto en tareas de entrenamiento y mantenimiento. ¿Y sabes cuántos tiene la Unión Europea en su conjunto? En su conjunto, ¿no? Pero tiene uno Italia, tiene otro Francia, tiene otro España. Bueno, el de España es un buque de proyección estratégica, pero también lleva una ala embarcada. Y creo que tiene otro Reino Unido, pero creo que nadie tiene 2 en la Unión Europea. Pero vamos, que... Bueno, no más de 10. Para que te hagas una idea, será... 6. En toda Europa tendrá la mitad de los que tiene Estados Unidos, aproximadamente. Igual me he dejado alguno por ahí, pero para que te hagas una idea. Bueno, pues podemos decir que Europa se está poniendo un poco al día en estas cosas, pero que todavía la superioridad de la industria de defensa estadounidense es manifiesta. Aunque es verdad que estamos viendo que Europa está siendo capaz de sacar muy buenos productos, como puede ser los Gripen, los cazas suecos, o los Rafale franceses, o los propios Eurofighter. En fin, que al menos poco a poco se van adaptando. Pero bueno, esto claro, adaptar una industria de defensa que estaba tan oxidada lleva unos cuantos años. Sí. Venga, vamos con la siguiente noticia. Sudán, porque allí ya sabemos que hay una guerra civil entre el ejército sudanés y una facción del ejército que se levantó, que son las RSF, las Fuerzas de Reacción Rápida, y en esa guerra que tienen había un sitio
que Sí. llevaba ya bastante tiempo resistiendo y por fin ha sido levantado por el ejército sudanés. Vamos a hablar de alguna facción más hoy también, ¿vale? Que Venga, eso no es perfecto. algo tan conocido. Pero bueno, las fuerzas armadas sudanesas han sido recibidas por grandes multitudes al entrar en Dijin, una ciudad recientemente recuperada y después de meses de asedio y de control por parte de varias milicias, por eso digo que no son solo las RSF, muchas comunidades ven al ejército regular como una vía de salida al bloqueo. El siguiente objetivo clave es Kadugli, que es la capital de Kordofán del Sur, ¿vale? Esta ciudad lleva mucho tiempo sitiada y sobre todo porque es un objetivo porque la carretera que la une con Dijin es un escenario constante de combates, ¿vale? Claro, y si el ejército logra asegurar esa vía y entrar en Kandugli, pues rompería uno de los asedios más duros de la región, posiblemente uno de los asedios pues más duros que hayamos visto en el siglo XXI. Por eso decía antes lo del Leningrado africano. Al mismo tiempo, el ejército intenta debilitar al SPLMN, al Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán del Norte, en las montañas. Esta es la otra facción. Eso es, en las montañas de Nuba, ya que lo que está intentando es cortándole las rutas por las que recibe armas y suministros desde Sudán del Sur y desde zonas controladas por otros grupos armados. Recordemos que en Sudán también se lleva mucho el tema de los señores de la guerra, que es un poco lo que pasa en el Éufrates en Siria, que son más bien grupos tribales que pueden cambiar su lealtad en función de las condiciones. Sí. Mientras todo esto ocurre, en el centro y en el sur, el conflicto se mueve hacia el este, ¿vale? En el estado del Nilo Azul. Allí el SPLMN, el que ha comentado Borja, y la Rapid Support Force, las fuerzas de apoyo rápido, han intentado un ataque conjunto que ha sido rechazado, pero que deja clara la estrategia, que es abrir nuevos frentes para obligar al ejército a dividirse. Y luego, otro de los puntos más sensibles es Kurmuk, es un paso fronterizo con Etiopía en el que opera otra milicia de la que yo hablaba ayer. Sí, allí también opera el SPLM-IO, del que hablaste, ¿no? Sí. Con el tema de que se estaba reactivando la guerra de Sudán del Sur. Sí, el lío creo que viene, o sea, es Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la oposición. O sea, es un absoluto lío todo esto. Efectivamente, y también el Frente Popular de Judea, El creo Frente que, Popular de que Judea pueden también está hacer por ahí, algo. sí. Bueno, si las RSF terminan por controlar este área, podrían recibir suministros desde fuera, algo decisivo en una guerra larga como esta, y más aún cuando el apoyo, ¿no?, externo que procede de Emiratos Árabes Unidos ahora mismo está pende de un hilo por el tema de que se están cerrando los espacios aéreos y cada vez son menos por las rutas por las que puede entrar el material de Emiratos Árabes Unidos para ayudar a las RSF. Un Emiratos Árabes Unidos que está perdiendo la batalla de la influencia en la región contra Arabia Saudí. Al final, por mucho material militar que tengas, esto es lo que pasa cuando sois tan pocos, ¿vale? Bueno, y vamos con unas pildoritas, porque primero tenemos que hablar de los rehenes en Gaza, que, bueno, Así es. ya no hay. Ya no hay rehenes. Después de la identificación de los restos del policía de Israel, Ran Vili, las FDI han informado de que ya no quedan rehenes oficialmente en cautiverio en la Franja de Gaza. Este hecho no implica, por supuesto, el final del conflicto entre Israel y los actores armados palestinos, entre ellos Hamas, pero sí cambia de forma notable el escenario militar y político, ¿no? Claro, junto a la liberación de los 20 rehenes vivos de Gaza, que se produjo con la entrada en vigor del alto al fuego en octubre, la devolución de los 28 muertos era uno de los compromisos que Hamas tenía que cumplir en la primera fase, de acuerdo a la tregua que había impulsado Estados Unidos. Su resolución elimina uno de los principales focos de tensión internacional, aunque la situación humanitaria y la estabilidad en Gaza siguen siendo extremadamente frágiles y todavía la situación está lejos de que haya una solución duradera. Pero bueno, al menos se ha acabado con esta situación que venía durando ya desde 2023, es lo de... Desde 2023, desde 2023, el 7 de pues octubre mira, de casi 2023. 2 años y medio ha habido de rehenes, bien vivos o muertos. Y bueno, pues era uno de los temas más sensibles, ¿no?, que afectaban al gobierno israelí. Venga, pues vámonos ahora a Minneapolis, lugar donde, bueno, ciudad tradicionalmente de izquierdas, que quizá por eso está siendo, ¿no? Polo del activismo, sobre todo y a la desde lo vez de George Floyd, víctima de además, los y desmadres víctima de Donald Trump. Efectivamente. Y allí, Gregory Bovino, yo no sé si tú has visto alguna foto de este señor. Sí, he visto. Curioso. ¿Algún comentario? No. Vale. No. Pues este señor, que es el comandante general de la patrulla fronteriza al frente de las operaciones del servicio del ICE, abandonará Minneapolis tras la polémica generada por el asesinato de Alex Pretty y previamente de Rene Good. Bovino, que dirigía la aplicación de la política migratoria en la ciudad bajo órdenes del presidente Trump, se marcha después de que el propio Trump anunciara que el envío del zar de la frontera, Tom Homan, para asumir el control del despliegue,
¿no? El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ya ha confirmado que parte de los agentes federales que habían sido desplegados allí también empezarán a retirarse de la ciudad como símbolo de buena voluntad, porque es que estaba pasando una cosa muy curiosa, que es que fuerzas federales se estaban, entre comillas, anteponiendo a la propia Guardia Nacional que había pedido el gobernador del estado. O sea, es bastante curioso porque se podría llegar a un conflicto entre fuerzas de seguridad y eso, cuando ocurre eso, bueno, pues estamos en una guerra civil, prácticamente. Bueno, no sé si escalaría una guerra civil, pero podría ser un episodio bastante preocupante. Que justo ayer, lo he dicho porque ayer me volví a ver la peli de Civil War. Ah, muy bien. No sé si la has visto. No. Buah, te la recomiendo muchísimo, ¿sí? Sí. Da un poco de miedo porque cada vez se parece más Estados Unidos a lo que se habla en la película. Yo leía el otro día, había un vídeo en Twitter en X de las protestas de Minneapolis y decía el comentario del vídeo: Estados Unidos ya ha llegado a este episodio del cuento de la criada. También. ¿No? Porque es justo cuando empieza la cosa a ponerse Se así. está poniendo distópico. Bueno, pues vámonos ahora al rincón del tiburón porque tenemos muchas cosas que contaros y diría que las más importantes del día vienen ahora, en el rincón del tiburón. Vamos a verlas. Bueno, estamos de enhorabuena, David, porque se ha bajado por primera vez en muchísimo tiempo, desde antes de la crisis, de la cifra del 10% de paro en España. Efectivamente, el paro en España ha caído por debajo del 10% por primera vez en 17 años tras crearse 605.000 empleos en el año 2025 y bueno, pues en total se ha reducido en 118.400 personas a lo largo del año y al mismo tiempo el empleo ha alcanzado pues un máximo histórico, como es lógico, 22,4 millones de personas ocupadas, ¿vale? Vale, dicho esto, cosas importantes detrás de estos datos, publicados por cierto por el INE, son datos oficiales. Hay varios factores que suelen coincidir cuando el empleo va bien. Por un lado, las empresas contratan más porque venden más. Sectores como los servicios y la industria ahora están tirando del carro y el consumo interno pues parece que está así como más animado. En conjunto, 2025 cierra con un año récord para el empleo y parece que, bueno, sigue siendo más fácil la situación que hace unos años y de momento la tendencia no parece detenerse. Eso sí, la noticia de la bajada en el paro en España se une al buen desempeño del IBEX 35, que el año pasado fue una de las bolsas que más se revalorizó del mundo, superando sus máximos históricos que, ojito, porque eran también de 2007. Ya sabes que con dividendos... el IBEX TR, ¿no? El IBEX Total Return, que incluye los dividendos, sí que estaba en máximos históricos desde hacía tiempo, pero el IBEX 35 normal, pues todavía no había alcanzado hasta este año, hasta 2025, bueno, realmente, sus máximos históricos. El caso es que esto ha provocado que muchos inversores hayan recuperado el apetito para invertir en España y hoy os queremos dar 3 ejemplos de acciones de mucha calidad que están teniendo un gran desempeño. Vamos a dar un poco de todo. Vamos a dar una grande, una mediana y una pequeña, ¿vale? Vale. Y antes de nada, si yo quiero invertir en alguna de estas empresas, ¿cómo podría hacerlo? Pues tanto para invertir en países enteros a través de ETFs o para invertir en acciones específicas de lo que vamos a hablar hoy, pues necesitas un buen broker y con un gran catálogo, y yo ahí el que más recomiendo es Freedom24. Vale, ¿y qué tiene de especial este broker? Pues básicamente cumple con todo lo que hay que pedirle a un broker serio y, como decía, tiene un catálogo enorme de más de 40.000 empresas y 3.600 ETFs de todo el mundo. Y lo más importante, es tremendamente fácil de utilizar. Vale, suena perfecto, pero ¿es fiable? Completamente. Está regulado por la CISEC, que es una institución europea muy seria, y vamos, esto ya te dice que nada de chiringuitos financieros. Además, tienen atención al cliente en español todo el día, que eso hoy en día pues es prácticamente un milagro. Vale, ¿y cómo funciona lo de abrirse una cuenta nueva? Vale, esto no da nada de pereza. Aquí es todo muy directo. Haces un depósito, que puede ser gratis si lo haces por transferencia, y listo. Después buscas el ETF o la acción que quieras, eliges cuánto invertir y le das a comprar. No tiene más ciencia, David. O sea que no hay papeleo extraño, no hay burocracia, no hay cosas de estas que siempre son complicadas. Exacto. Y encima te dan acciones de regalo por recargar la cuenta. Un buen detalle. ¿Cómo? ¿Que te regalan acciones? Si recargas la cuenta, ¿vale?
Entre 1.000 y 4.999 euros, si usas el código WELCOME1, te dan una acción gratis valorada entre 3 y 800 euros. Si metes entre 5.000 y 19.999 euros y usas los códigos WELCOME1 y WELCOME5, te dan 5 accionazos de regalo. Entre 20.000 y 49.999, con los códigos WELCOME1, WELCOME5 y WELCOME20, te dan 10 acciones. Y así metes más de 50.000 euros y usas todos esos códigos. Y además el código WELCOME50 te llevas 20 acciones de regalo. Una barbaridad. Y para registrarse entiendo que vamos a dejar por ahí algún link o algo, ¿no? Sí, vamos a dejar el link en la descripción. Solo tienes que hacer clic y además decir que Freedom24 patrocina este canal y gracias a eso podemos seguir trayendo contenido gratuito. Así que nada, es ideal para quien quiera apoyar el canal y de paso invertir con una plataforma seria y competitiva. Así que, ¿cómo lo ves, David? Pues nada, habrá que abrirse una cuenta. Bueno, pues muy bien. Y ahora que hemos dicho esto, vamos a ir con nuestras 3 empresas que se pueden invertir desde Freedom24. Venga, la primera, vamos a empezar con la pequeñita, ¿qué te parece? Mira, una que tengo yo en cartera además. Es Clínica Baviera, que la puedes encontrar en Freedom24 con el ticker CBAV, ¿vale? Clínica Baviera es uno de los grandes referentes europeos en oftalmología privada, con un modelo de negocio basado en la alta especialización médica, ¿vale? El caso aquí es que opera una amplia red de clínicas en varios países. Ahora, de hecho, han comprado una empresa en Reino Unido, lo que permite escalar su marca, optimizar costes operativos y mantener buenos márgenes con barreras de entrada muy claras, ¿no? Porque al final es un sector en el que hay una regulación muy exigente y hay una demanda estructuralmente creciente por el envejecimiento poblacional y el aumento en cirugías refractivas. Cada vez son operaciones menos invasivas, lo que ayuda a que la gente se anime más. Vale. Su estrategia que combina crecimiento orgánico, disciplina financiera y un posicionamiento premium, pero siempre siendo accesible, ¿no? Para la clase media. Apoyándose en una marca muy reconocida, en una generación de caja muy recurrente y en una estructura que la hace muy atractiva para inversores que buscan negocios defensivos, predecibles, con recorrido a largo plazo. Por cierto, no tiene deuda, tiene caja neta, cosa que todos los inversores siempre agradecemos. Vale. Te voy a hablar de la segunda, David. Venga. ¿Qué te parece? Vale. Mira, una que a mí me gusta mucho porque es una de las pocas tecnológicas grandes que tiene España, por no decirte que prácticamente la única de las grandes. Es Amadeus, ¿vale? Que se puede encontrar en Freedom24 con el ticker, AMS. Amadeus es una de las grandes infraestructuras invisibles del turismo mundial. Un proveedor tecnológico clave que conecta aerolíneas, hoteles, agencias y otros actores del sector a través de plataformas de gestión y distribución. Tú cuando vas a alquilar, cuando pillas un hotel, cuando pillas un vuelo, pues la tecnología que suele ir por detrás de todo eso es la tecnología de Amadeus, aunque tú no lo veas. Bueno, aquí también su modelo, ingresos recurrentes, contratos de largo plazo y costes de cambio para sus clientes, que sus clientes son empresas realmente, no, ¿vale? Porque ellos dan la tecnología a las diferentes empresas que se encargan, ¿no? De proveer servicios turísticos. Bueno, márgenes elevados, una posición competitiva muy asentada y tienen pues negocio en todo el mundo, invierten mucho en I+D y un claro efecto de red, ¿no? Al final, Amadeus se beneficia del crecimiento estructural del turismo y de la digitalización del sector. Esto al final le viene muy bien. Y por último vamos con una que conocemos todos. Hemos dicho una pequeña, hemos visto la mediana, por decir algo, y ahora vamos con la grande, ¿no? Y aquí tenemos que hablar de la joya de la corona de la bolsa española, de la empresa más grande del país por capitalización de mercado, que es Inditex. Ah, no la conocía. Esta no la conoces, ¿no? Bueno, para el que no lo sepa, obviamente, Inditex, que puedes encontrarla en Freedom24 con el ticker ITX, es el mayor grupo de moda del mundo por capitalización y uno de los mejores ejemplos de integración vertical aplicada al retail. Tiene un control directo sobre el diseño, la producción, la logística y la venta. Es dueño de marcas que todos conocemos como Zara, ¿no? Zara es la más representativa, Oiso, Pull&Bear, ¿no? Tiene ahí unas cuantas. ¿Tú ves alguna? ¿Te gusta alguna de Inditex? Pues creo que los pantalones que llevo ahora mismo, creo recordar que son de Zara. Estuve el otro día en el Pull&Bear. Mira, por cierto, también la tengo en cartera. Muy poquita, tengo una posición pequeñita, pero un poquito de Inditex sí que llevo. Mira, de estas 3, de la única que no tengo nada es de Amadeus, porque, bueno, nunca ha coincidido. Me gusta, pero nunca ha coincidido de encontrarla a un buen precio y siempre he tenido como otra opción mejor. Bueno, dicho esto,
¿Por qué son tan buenos? Bueno, pues porque se adaptan muy bien a los cambios de demanda, son capaces de minimizar sus inventarios y mantener márgenes superiores a los de la media del sector. Y también pues tienen bastante pricing power que les ayuda mucho en entornos inflacionarios, ¿vale? Así que, bueno, por cierto, el sistema de logística de Inditex se estudia en todas las universidades porque es de lo mejor que hay en el mundo. Bueno, pues nada, tiene mucha generación de caja, estructura financiera sólida y una capacidad excepcional para convertir su gran escala en rentabilidad. Por tanto, mucha ventaja competitiva por aquí. Así que nada, estas son las 3 empresas de las que quería hablar hoy. Y dicho esto, solo decir de nuevo que dejamos el link en la descripción a Freedom24 y ahí queda esta información para el que quiera estudiárselas. Por cierto, no es una recomendación de inversión, ni mucho menos. Simplemente, oye, esto tiene un carácter lectivo. Antes tenéis que hacer vuestro propio análisis y, muy importante, que nadie, porque he dicho yo esto, se vaya a comprar. Simplemente ideas para que podáis estudiar empresas que para mí, a mi juicio, son interesantes. Vale, pues por cierto, estábamos hablando también del tema del paro en España y ayer en España hubo otra gran noticia que tiene bastante que ver con este tema. Está bastante relacionada. Que es lo de la inmigración, ¿no? Efectivamente, el gobierno ha iniciado la tramitación de un Real Decreto de regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, que podría beneficiar alrededor de 500.000 de personas que, bueno, pueden acreditar su estancia en el país y finalmente obtener permisos legales para residir y para trabajar. Esta iniciativa constituye una respuesta directa, ¿no?, a la relación estrecha entre el empleo y la migración y se presenta como una herramienta que, al integrar mano de obra existente en la economía española, busca contribuir un poco a la consolidación y a la estabilidad del mercado laboral. De hecho, muchos de estos inmigrantes ilegales ahora mismo ya están trabajando y, bueno, pues su situación tiene que ser regularizada. También esto obviamente siempre abre debates sobre su impacto a medio plazo en los servicios públicos, porque si hay más gente y los pueden utilizar, pues al final... Bueno, es verdad que en España la sanidad es universal, no hace falta tener papeles. Efectivamente. Pero bueno, también el tema de la gestión migratoria, de la convivencia, todo eso, pues hay mucha gente que no lo ve con buenos ojos. Hay que tener en cuenta aquí una cosa muy importante, y es que la mayoría de la inmigración en España se integra muy bien en comparación con otros países, porque, bueno, creo que más del 90% de estos inmigrantes irregulares provienen de América Latina, y con América Latina no solo se comparte lengua, sino que aparte se comparte mucha cultura común y muchas costumbres, lo que hace que la integración de nuestros amigos y queridos latinoamericanos sea mejor en España. Y es verdad que, en comparación a lo que hay en otros países en Europa, la convivencia, ¿no?, entre españoles y inmigrantes venidos de América Latina, pues es francamente buena. Vale, ¿qué te parece si comentamos también un poco los beneficios de esta regularización y desmentimos algún que otro mito? Pues bien, nada me haría más feliz, David. Pues mira, en primer lugar, se crea mano de obra que nunca se satisface con nacionales, ¿no? Es verdad que hay muchas personas de nuestro país que no van a trabajar en ciertas cosas y gente de fuera que sí. Como hablamos, por ejemplo, del campo, del cuidado de mayores, etcétera. Muchas veces, efectivamente. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Crecimiento económico y un efecto llamada, pero positivo, que vendría de que precisamente la economía crece porque la gente puede venir aquí y todo funciona, ¿no? Sí. Eso es algo que también podría ocurrir. Luego, en contra de lo que mucha gente puede pensar, la mayoría de la inmigración en España es legal. Viene la gente con visado de turismo, ¿vale? Importante. Más, las restricciones favorecen el trabajo sumergido. Quitarlas, pues es verdad que podría hacer aflorar, ¿no? Hacer un poco aflorar, efectivamente. Y luego otra cosa importante también para mucha gente que igual piensa que la regularización va a implicar que la gente pueda decidir, la gente que se regulariza pueda decidir sobre el país. Regularizar no es nacionalizar, ¿vale? O sea, no hay derecho a voto porque te regularice la situación. Habría derecho a voto, si no recuerdo mal esto, en las elecciones locales, pero no en ni en las regionales ni en las nacionales. Creo, si no estoy mal enterado. Y finalmente, pues algo un poco más, vamos a decir, filosófico, ¿no? Pero estamos favoreciendo un sistema de libre circulación de personas y bienes también, pero que bueno, que es la base también de un sistema democrático y que hemos podido ver en Europa cómo pues funciona bien, ¿no? No sé qué piensas tú de esto, pero... No, bien, o sea, quiero decirte, si esta gente ya está en España, porque por cierto el requisito es que lleven 5 meses en España y que esto sea demostrable a través de, bueno, pues consumos de la luz, un contrato de alquiler, bueno, no sé exactamente con qué documentación, pero bueno, es gente que ya está en el país viviendo, que no tiene pinta de que se vayan a ir, que la mayoría están trabajando, que están bien integrados, etcétera. Pues yo creo que regularizar su situación es bueno para todos
primero para que el Estado pueda cobrarles impuestos, ¿no? Y cumplan con los deberes que tienen todos los ciudadanos que viven en el país. Y luego también, pues, para que ellos también tengan acceso, ¿no? a según qué servicios que debería tener todo el mundo por el mero hecho de vivir en este país. Así que, bueno, yo creo que es una buena noticia. Siempre, ¿no? Se va a utilizar para, pues en los siguientes meses, seguramente cada delito que cometa un inmigrante se relacionará con esto. Y no se hablará mucho de los delitos que cometa una persona que no sea migrante, ¿no? Eso sí. Siempre ocurre. Pero, bueno, pues ahí queda el tema. Vale. Tenemos que irnos a la India. Sí. Bueno, a la India. Quedarnos en Europa y a la vez irnos a la India, porque tenemos ahí un acuerdo. Bueno, lo han firmado en la India, ¿no? Se han ido allí, creo. Sí. Yo creo que, ahora no estoy seguro, pero creo que sí. He visto por ahí a von der Leyen. A von der Leyen estaba yo creo que por sí, allí. yo creo que sí. Bueno, igual no lo sé del todo. Lo dejamos en una Juraría que la he laguna. visto yo también. No sé si era un montaje, pero sí que la he visto. Vale, bueno. Porque aparte ayer era un día... Bueno, había desfiles militares en la India, debían tener fiesta o algo así. Y estaban allí todos celebrando. Pasaban los míticos motoristas esos que hacen acrobacias encima de las motos. ¿No las has visto nunca? Sí. Ah, sí, vale. Sí, tremendo. Bueno, pues cuéntanos un poco. Pues mira, ya comenté un poquito ayer, pero hoy es el día en el que se cierra lo que han bautizado, a mí esto me hace mucha gracia, como la madre de todos los acuerdos. Le están dando mucho bombo, ¿no? Sí. Así que, ¿qué te parece si comentamos, al igual que hemos hecho con el tema de la regularización, los distintos objetivos y puntos clave? Sí, a ver, por un lado está el tema del desbloqueo político en un momento muy sensible para la Unión Europea debido a todas las tensiones que hay con Estados Unidos. Al final lo que está haciendo la Unión Europea es, bueno, pues intentar diversificar sus cadenas de suministro, intentar diversificar sus socios comerciales y, hombre, la India es un pedazo de mercado increíble. Y si esto lo unimos al acuerdo con Mercosur, que veremos que si está parado. Está parado, pero en principio se va a poder poner en funcionamiento de forma temporal hasta que haya una decisión por parte de los jueces. Vale. Bueno, aparte, ¿no? Se crea una nueva zona libre de comercio para 2.000 millones de personas, porque 1.400 millones de la India, más luego toda la gente de la Unión Europea, que son 450 millones, pues casi 2.000 millones de personas. ¿Qué más tiene, David? Bueno, pues un impacto económico directo que puede suponer un ahorro anual estimado de 4.000 millones de euros en aranceles y luego un comercio entre la Unión Europea e India que aumenta en un 90% en total desde la última década. Y ahora podría aumentar mucho más porque muchas cosas que estaban grabadas con aranceles y que no era rentable intercambiar, ahora de repente va a ser rentable y entonces mucho producto indio podrá entrar en la Unión Europea y mucho producto europeo podrá llenar el mercado indio. Y vamos a hablar precisamente de esos productos. ¿Qué intereses estratégicos tendría en primer lugar la Unión Europea? ¿Qué puede importar? Pues maquinaria, baterías, químicos, diamantes y servicios digitales y por otro lado impulsar la industria limpia europea. Exportar más coches, bebidas alcohólicas y productos agroalimentarios. Claro. Vamos a emborrachar a la India, de repente. Vamos a emborrachar a la India. No, para el sector de la automoción es muy buena noticia porque efectivamente, ¿no? Se abre un mercado brutal en un país en el que las marcas europeas gozan de mucho prestigio y reconocimiento. No va a ser todo el mercado para BYD. Bueno, además, están los intereses estratégicos, ¿no? Que podemos ver en esto, como reducir los aranceles a la ropa, al acero, al petróleo. Esto por parte de India, ¿no? Sí, bueno, la maquinaria eléctrica. Y luego también, claro, los trabajadores indios van a tener un mejor acceso al mercado laboral europeo, ¿no? Un poco lo mismo que comentábamos antes con los trabajadores latinoamericanos. Vale. Luego ya más en concreto, hablando de aranceles, los aranceles indios previos eran, esto lo comenté ayer realmente, hasta el 150%, ¿vale? La media va a ser un 33% entre todo, aunque evidentemente pues hay rebajas sectoriales que son bastante clave. Volvemos otra vez con la alcoholización de la India. Del vino, por ejemplo, del 150 bajan entre un 20 y un 30. Buena noticia para los panas riojanos. Sí, sí. Eso, muy bien. Va a haber indios bebiendo Rioja. Y bueno, por supuesto, como no, también el aceite de oliva y ciertos alimentos procesados que tendrán aranceles reducidos directamente al 0%. Vale, bueno, o sea, no es un acuerdo total de libre comercio, pero bueno, cositas. Sí que hay cosas de libre comercio y aparte se bajan los aranceles a muchos, ¿no? Al final, esto lo que genera es un cambio de modelo comercial y se pasa de un comercio muy limitado a una
integración estructural de ambos mercados, ¿no? Al final, bueno, es una apertura del mercado del mercado indio a la industria europea y viceversa. Yo creo que en estas cosas al final todo el mundo acaba ganando. Y luego la lectura geoestratégica, ¿no? Que es esa, es la diversificación de Europa buscando otros proveedores que no solo sean Estados Unidos o China, ¿no? Así que bueno, intentando ser un poquito más resilientes y como decía el otro día el primer ministro de Canadá, intentando, ¿no? que las potencias intermedias pues hagan fuerza todas juntas y colaboren, porque si no estás en la mesa, decía, es que tú eres el plato. Así es. Muy bien, pues ya hemos llegado aquí al final del programa, bueno, al final de las noticias. Ahora vamos con el anzuelo, para los que estéis en Memorias de Pez, que podéis verlo en la pecera, donde respondemos a las preguntas del respetable, que tenemos unas cuantas cosas que responder. Venga, vamos al lío.